Muy bien, muy buenas tardes, estimados panelistas. Bienvenidos a una actividad más de alternativas. Seríamos tres panelistas, ustedes tres y yo como coordinador. Falta un compañero que ya se está incorporando. Primero que todo, pues darles las buenas tardes a los compañeros que están en este momento incorporándose en los diferentes medios alternativos de comunicación. Quisiéramos presentarles pues una edición más de alternativas y dar algunas indicaciones que son las que se dan al inicio del Perdón por el programa. atraso. Este es un programa producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Nació en Grecia hace alrededor de 6 años. El compañero Luis Ángel Salazar Panga fue el que comenzó a hacer esta programación. Y a partir de ahí, pues se ha mantenido prácticamente de manera indefinida durante todos los viernes de 6 a 8 de la noche. El programa se produce vía redes sociales y luego se reproduce en otras emisoras. Somos un programa sin fines de lucro y no tenemos ni promovemos banderas políticas. Eso es algo que hay que aclarar siempre, ¿verdad? Es un programa académico de reflexión en donde buscamos la forma de analizar ciertas actividades o ciertas situaciones que afectan a Costa Rica, tanto en la educación como en la filosofía, como en la política, también cuando se trata de literatura. Entonces es un programa variado en los temas que produce. Nuestro lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Eso es el interés del programa, y estamos en vivo en Facebook Live, en YouTube y en Spotify. Y seguramente no seguramente, sino que se retransmite en diferido en Radio Actual 107.1 FM sábados a las 22 horas. También tenemos Radio Guanacaste 106.1 y tenemos dos emisoras, Radio Soberanía y Radio Revolución, que son emisoras que trascienden las fronteras de Costa Rica, son de otros países. Y tenemos gente que nos ven en los 5 continentes, en todos los continentes. Hay gente es que incorpora a veces a las transmisiones, ¿verdad? Entonces es un tema que es un programa de alternativas que ya por muchos años ha tratado de generar reflexión, de generar, digamos, discusión en la población costarricense. Va dirigido casi siempre a la población costarricense, no es un programa que vaya dirigido a un segmento, sino más bien a tratar de generar ese pensamiento libre en el pueblo costarricense. Recordemos que, bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante. Elecciones 2026, una mirada anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el tema de hoy es para tratar de anticipar un poco lo que está sucediendo en política. Es cierto que en este momento no tenemos candidatos definidos en ningún partido político, no hay todavía encuestas, no hay nada, pero sí hemos visto que hay mucha gente muchos políticos dentro de los partidos ya están movilizándose, como dicen, para ver cómo participan en la actividad de las elecciones del 2026. Entonces, este va a ser un programa de analizar anticipadamente las cosas, ¿verdad? Y entonces, dentro, seguramente por ahí de noviembre, podría hacerse otro programa en donde ustedes también fueran los panelistas y entonces ya pudiéramos verdaderamente analizar con encuestas, con ya partidos y candidatos definidos, cuál es la visión, digamos, que existe en ese momento. Es cierto que faltan unos 11 meses para las elecciones, pero ya queremos hacer con programas como este una lectura anticipada, ¿verdad? Que eso es lo que queremos. Muy bien, entonces la dinámica va a ser a partir de ahora una presentación. Va a empezar Pablo Oporta haciendo su presentación, después Julio
el compañero Julio Varela, y después al final Julio Loría. Esa presentación, como les dije al principio, es de unos 2 minutos, porque después viene ya el proceso de participación de lo que es la charla, conferencia o reflexión que ustedes van a hacer. Entonces, una presentación, digamos, muy rápida. Y al igual que se va a hacer la presentación, así se va a dar la dinámica para que exponga. Muy bien, entonces, bienvenidos, Pablo y Julius, al programa Alternativas, y vamos a escuchar toda la presentación de Pablo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Porto. Yo soy licenciado de Filosofía y máster en Innovación Tecnológica Educativa de la Universidad Nacional. Soy profesor de Filosofía en el Liceo Pavas y además soy gestor de innovación en áreas indígenas, propiamente en el área de Talamanca. Pues el bagaje que se ha tenido pues, más como ciudadano que como político realmente, politólogo, del cual vamos a poder entonces aquí descubrir un poco. Gracias por la invitación. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Pasamos a darle la palabra a Julio Varela. Hola, muy buenas noches, compañeros panelistas, don Asdrúbal, gracias por la invitación. Sí, bueno, yo soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Soy oriundo de Pérez de León y ya hace unos años vivo aquí en Zapote, para ser exactos, en el gran área metropolitana. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Muy bien, Julio, muchas gracias. Vamos a escuchar a Julio Loría. Julio, Buenas tardes, compañeros, panelistas también, digamos, gente que nos está también escuchando. Saludos. Eh, yo soy, bueno, pensionado, tengo 2 años de estar pensionado de la Universidad de Costa Rica, historiador. Tengo una maestría en cultura, en estudios de cultura centroamericana de la Universidad Nacional. Y, y aquí estamos para acompañarlos y conversar un poco sobre lo que viene y lo que puede venir en estas elecciones para el 2026. Y gracias a Drúbal por la invitación. Y gracias a los compañeros ahí también por estar acompañándonos. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias más bien a ustedes por aceptar la invitación a esta actividad. Eh, Como dijo Julio, sí, sabemos que vienen tiempos rudos, tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a analizar desde ya todo lo que viene de camino. Y eso es algo muy importante, generar en el pueblo, en los costarricenses, en aquello que nos estén observando y los que nos escuchen después por las diferentes emisoras, pues generar ese tipo de discusión. Como Julio Loría se incorporó un poquito tarde porque por problemas técnicos, ¿verdad? Igual que muchas veces nos sucede en este tipo de actividades. Entonces, le decía yo que primero habla Pablo Porta, después habla Julio Varela y Julio Loría sería el tercero. Tienen 25 minutos para exponer. Si tienen algunos 5 minutos más necesitan, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Muy bien, le damos la palabra a don Pablo. Ok, perfecto. Bueno, antes y en primera instancia, agradecerle una vez más a quien fue mi profesor en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y sigue siéndolo, don Andrés Marín, para con esta ahora y a Panguita por esta invitación a tan necesario espacio de este colectivo Reflexión Acción, propuesto tal cual para esto, ¿no? El poder ejercer una práctica de reflexión libre ante temáticas que debiesen ser de interés común, temáticas que parecieran que se nos pierden de vez en cuando, pero que nos alertan y llaman a confrontarnos a nuestra realidad social circunscrita e invitándonos a la vez a la introspección racional, existencial y subjetiva de las mismas. En una apertura de exposición libre, que no se confunda con liberalismo ni libertarismo, ¿verdad? Del cual tratamos de exponer una praxis sana y dialéctica.
Y de antemano, pues dejar muy en claro que pues de lo personal no me identifico ni soy partícipe de ningún partido político, dejando más bien esta argumentación solo a una investigación previa realizada con el propósito de ilustrar ciertos fenómenos que me parecieron a mí interesantes, de los cuales vamos a ser partícipes per se en estas próximas elecciones. Eh, Como lo digo, esta argumentación fue basada y tomada los datos de algunos eh, datos que arrojó el Tribunal Supremo de Elecciones posterior a el cierre de las inscripciones de los partidos políticos. Entonces, como nos compete esta tenida, llámese el de vislumbrar con una anticipación espacio-temporal el proceso electoral 2026, me gustaría y me atrevería, más que ahondar en especulaciones, en optar por estos datos estadísticos tomados del tribunal, publicados, como les comenté, al cierre de la inscripción de los partidos políticos, y tomarlos como los datos para exponer recientemente, pero tres fenómenos ante los cuales nos vamos a enfrentar en nuestra próxima celebración democrática del ejercicio del sufragio 2026. Y a su vez, poder entonces abrir un espacio de análisis crítico subyacente a los mismos, enumerándolos. El primero podría ser el dato de que el cual va a ser históricamente eh, una realidad, y es el hecho de que para estas próximas elecciones, históricamente, se presentará la mayor cantidad de partidos políticos suscritos, con 37 partidos hasta la fecha, y algunos que están inactivos, que todavía están por poner ahí, y no todos ostentando la silla presidencial, sino un curul en la asamblea o demás, lo cual entonces nos podría venir a una crítica o un pensamiento del cual que realmente necesidad o querencia de estos ciudadanos al querer inscribir partidos simplemente por soberanía o por algún tipo entonces ya de interés de otro tipo. Porque como reitero, no todos ostentan la silla presidencial. El segundo tema debería ser la renovación del convenio del marco de cooperación suscrito del 2012, el cual, y bajo el artículo 191 del Código Electoral, que indica, y abro paréntesis, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá prestar todas las facilidades que requiera el tribunal para habilitar las justas receptoras de votos en el extranjero y coordinará con el tribunal la efectiva aplicación de este cambio. Comillas. Para lo cual yo acoto el dato que quede, de alguna otra forma extendería el derecho a estas próximas elecciones a un total de 59.643 electores, donde en las pasadas fue de 50.833, lo cual sumaría un total de 8.820 electores, lo cual entonces esto generaría, pues, gracias a este convenio y esta renovación del convenio de marco de cooperación, pues la apertura para que más ciudadanos y ciudadanas costarricenses que estén fuera de nuestro país logren de alguna otra forma poder entonces ejercer el sufragio. El tercero sería el hecho que para las pasadas elecciones, 2022, no se empadronaron por causa de normas inferiores contenidas en el Código Electoral y la Ley Orgánica del Tribunal y el Registro Civil, que impidieron su inscripción a un total de 27.143 jóvenes, los y las cuales para estas elecciones ya estarán habilitados y debidamente empadronados para ejercer su derecho al sufragio, más otros 10.000 jóvenes que se les empadronarían. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, de alguna otra forma ya vamos a tener entonces una cantidad cuantiosa de ciudadanos y ciudadanas costarricenses que ya va a poder ejercer entonces su derecho al sufragio. Y como lo vemos, muchos de los cuales ya en su momento, que están al borde de los 18 años, estos 10.000 jóvenes son los que están justo en ese límite, los que van a tener de alguna otra forma derecho a el voto en estas próximas elecciones. Los anteriores ya de alguna otra forma ya no son jóvenes que están que sí, de alguna otra forma va a ser la primera vez que van a votar, son primerizas, pero que de alguna otra forma ya no están en la edad de 18, 19 años, sino que ya entonces de alguna otra forma superarían los 22, 23 años.
logrando esta reforma de alguna otra forma, también entonces el tribunal ha tenido como alguna temática, porque de alguna otra forma estas van a ser tres fenómenos de los cuales vamos a tener que vivenciar sí o sí, pues entonces en las elecciones. Como digo, esta temática de vislumbrar las próximas elecciones podría ser un poco especulativo, y pues eso es lo que pues, es rico también en el diálogo, pero eventualmente estos tres fenómenos son sí o sí los que de alguna otra forma vamos a enfrentar. Ahora, tenemos que, de alguna otra forma, hay un dato interesante también, que es el de que, bueno, en las elecciones pasadas tuvimos casi un 43,24, si no me equivoco, de abstencionismo, y mucho tiene que ver con la población joven, lo cual entonces, sí, a colación de todos estos jóvenes que se nos van entonces a integrar, ya nosotros estamos muy viejos, ya hemos pasado bastantes elecciones, pero esta podría ser la primera experiencia para muchos jóvenes en las, pues de alguna u otra forma, es para ejercer el voto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder incentivar a esta juventud realmente a poder educarlos en política y que de alguna otra forma puedan tener esa disposición al voto, ya que mucho de las estadísticas previas en los pasados procesos electorales se ha pues, ya visto permeadas las críticas ante el bipartidismo, ya, pues, ya realmente no existe. Las ideologías son, pues de alguna otra forma, no son de interés para los jóvenes de la actualidad. Y entonces, para ahí, donde yo tiraría un poco en la línea, también discursiva y de problemática, de aquí al que empiecen de alguna otra forma ya las campañas como tal y empiecen a vender sus ideas. Y creo que deberíamos hacer un ejercicio previo a los jóvenes del cómo poder analizar todas este tipo de propuestas y no solo dejarse llevar por algunas tentaciones que algunos candidatos pues ofrecen nada más, y pues sabemos que a la postre no se cumple. Entonces, invitar, ¿no?, a la juventud en este sentido a poder participar de un proceso crítico y sano. Creo que yo, por lo menos cuando estaba más pequeño, me acuerdo de las confrontaciones de los seguidores de partidos, y a veces podían ser un tanto violentas. Ya esto, por dicha, creo que ya no se da. Pero también, por otro lado, no se da por el hecho de la falta de participación y por el desinterés que se tiene. Ahora, ¿por qué se dan estas cosas? Pues ya muchos podemos concluir, algunas otras. Eh, ya el proceso ya de política como tal se lo dejo al colega politólogo, ¿no?, que es el que nos podría andar más en estos tipos de fenómenos. Pero sí, más que todo, estos tres fenómenos que vamos a vivenciar en las próximas eh, elecciones, pues me parece que serían de relevancia, ya que pues de alguna otra forma suman algunos puntos interesantes a tomar en cuenta. De mi parte, esa sería mi intervención por el momento. Le doy entonces la palabra al colega. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la intervención. Ahí habrá más tiempo más adelante para retomar algunas ideas que usted dijo y que se pueden ampliar más ahora cuando escuchemos a todos los panelistas. Muy bien, vamos a darle a Julio Varela. Adelante, Julio. Muchas gracias, don Adrián, y buenas noches a las personas que nos siguen por los diferentes medios, redes sociales y demás. Bueno, sí, yo el análisis que vengo a realizar es más en relación a las acciones que han tomado los diferentes partidos políticos, especialmente los que están más consolidados en relación a las elecciones presidenciales que vienen el otro año, ¿verdad? Entonces, consultando diferentes medios de comunicación, nos damos cuenta de que al menos en relación al chavismo tico o al gobierno actual, la ruta para las próximas elecciones no parece ser muy clara, ¿verdad? Porque para poder postularse para la presidencia y diputaciones y demás, se necesita un partido político y hasta el momento, pues, no hay un partido claro
por el cual se vayan a optar estas personas, ¿verdad? Se ha visto que al menos se van a acercar a Fabricio Alvarado y el partido, bueno, se especula que, ¿verdad? Que van a hacer alianza. Esto lo podemos ver reflejado en ciertas acciones que también se han tomado en la parte interna en la Asamblea Legislativa y cómo van haciendo yunta, como decimos popularmente en Costa Rica, para poderse postular, pero también quería, claro que por el momento el presidente, que es muy seguido en sus redes sociales y demás por las personas que son adeptas a él, está haciendo un llamado para que en las próximas elecciones tener más de 40 curules, ¿verdad? Se lo ha visto en sus discursos, tanto los miércoles desde Casa Presidencial como en diferentes lugares que ha ido visitando a lo largo de estos meses que han pasado y donde ha dejado claro, y por eso también se le ha denunciado por beligerencia política, que busca eh, para las próximas elecciones tener una bancada sólida en la Asamblea Legislativa para buscar lo constituyente y poder reformar desde su perspectiva la constitución política y ciertas cosas que ha dejado claro en sus diferencias con otras diputaciones y demás instituciones públicas, como la Contraloría General de la República y diferentes actores políticos también, ¿verdad? Entonces, la ruta del chavismo por el momento no parece muy clara hasta el momento, entonces, como les comentaba, por su parte, al inicio el profesor, bueno, es que don Asdrúbal también fue profesor mío en la Universidad de Costa Rica, eh, por el momento. El único partido tradicional que tiene una postulación clara es el PUS, que días atrás se veía que no hicieron convención y postularon a Juan Carlos Hidalgo para las elecciones presidenciales que vienen el otro año, ¿verdad? Eh, al menos en el PLN hay varias personas, ¿verdad?, que están en la terna política para ver cuál va a ser el representante de ellos en las próximas elecciones y buscan volver al poder, ¿verdad? Parece ser que el fuerte en ese momento, la persona con más probabilidades, es el doctor Álvaro Ramos, que fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social al inicio del mandato de don Rodrigo Chávez. Pero esto lo vamos a saber hasta el próximo 6 de abril, que el PLN haga su convención interna y hagan la votación para ver quién nos va a representar. También la ruta no está muy clara todavía, como por ejemplo para el PLP, el Partido eh, Liberal Progresista, que en los últimos días se ha visto fraccionado, ¿verdad? Que hubo rompimiento de dos diputadas que renunciaron recientemente por discrepancias ahí a lo interno con los otros diputados de esta bancada. Al menos también el, el PAC, hemos visto que se supone que doña Claudia Dobles es la persona que va a tomar la batuta para intentar revivir este partido político que en las elecciones pasadas se vio afectado, ¿verdad? Y por lo tanto no tuvieron ni una sola curul en la actual Asamblea Legislativa, entonces está ahí como en un knockout técnico, podemos decir, en el PAC, y parece ser que doña Claudia va a ser la llave que van a buscar para volver al ámbito político costarricense. También, bueno, por otro lado, en el partido del Frente Amplio aún no se ha realizado la convención interna, entonces todavía no podemos saber quién va a ser la figura, ¿verdad? Por la cual vayan a competir por la silla presidencial y demás curules. En relación a esto, pues yo creo que haciendo resumen de estos partidos políticos que son los que actualmente están más fuertes en la gobernación de Costa Rica, eh, creo que aún la ruta no es clara para ninguno, bueno, al menos solo para el PUS, ¿verdad? Que ya tiene su candidato elegido. Y como
mencionaba anteriormente, que no hicieron la convención interna que realiza la mayoría de partidos políticos para elegir por medio de la votación de sus militantes la persona que los vaya a representar en las tareas políticas. Yo creo que por el momento eso sería mi intervención. Muy bien, Julio. Muchas gracias por la participación. Eh, Vamos a escuchar ahora a don Julio Loría. Adelante, Yo voy a Julio. seguir. Sí, gracias, güey. Buenas noches nuevamente a todos. Bueno, tarde, noche. Y voy a seguir un poco la senda ahí de los compañeros, que dejan un poco de tiempo ahí para después. Pero voy a empezar por una preocupación que tengo y que es un tema muy delicado, digamos, para las próximas elecciones y que ha sido, digamos, durante muchos años, que es la defensa del Estado Social de Derecho en Costa Rica. Esa preocupación me embarga, digamos, todos los días porque, y lo relaciono con ciertas manifestaciones de la gente común, digo en sentido de mi barrio, digamos, yo soy una gente común también, de mi barrio también, que, que en cierto modo tienen cierta confusión o están muy manejados o están muy manipulados por la información que que circula acerca de, de la figura del presidente actual, ¿no? Del presidente actual, y que a pesar de que todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo con la Caja del Seguro Social, con el asunto de la seguridad, tema de la seguridad, la ruta de la educación que fue un fracaso con esta señora que está acá, el, el discurso del odio que lo vemos todo el día, el, el discurso constante de enfrentamiento que tiene el Poder Ejecutivo con los poderes legislativo y judicial y la manipulación de la información que se da en las redes de, lo, de la gente que digamos que está pagada o que está atada, digamos, a la figura del presidente, en el sentido que han creado un ambiente muy negativo para la Asamblea Legislativa y para el Poder Judicial, y a veces ellos quedan como los buenos, digamos, los buenos de la película. Todo eso es preocupante porque es un tema que tiene que ver con las elecciones del 2026. Y a mí me alarma bastante porque hay gente de mi barrio, que yo los veo en mi barrio, los veo en cualquier parte, que le gusta el discurso del actual presidente de la República. Ese discurso violento, ese discurso de enfrentamiento sin ninguna, sin ninguna base, digamos, sin ninguna justificación, y esa manipulación constante que hay hacia la gente, que le gusta, la forma como habla, la forma como... Entonces, yo en, en estos meses que he estado aquí más tranquilo en mi casa, jubilado, me he puesto a pensar de que tenemos una sociedad de resentidos. Resentidos en la buena palabra, no de ofender, no una forma peyorativa. ¿Resentido en qué sentidos? De gente que se siente molesta, de gente que no está contenta con el Estado Social de Derecho. Un Estado Social de Derecho que ha estado digamos, que se ha venido desmantelando de hace años por los partidos tradicionales, que ahora resulta
estamos hablando del PUS y el mismo Liberación Nacional, había una esperanza con el fallecido PAC, por ejemplo, de que retomara, digamos, esa bandera del progresismo y esas cosas, pero resultó que más de lo mismo, y entonces la gente está buscando alternativas, ¿no? Buscando alternativas para volver a tener, digamos, no volver a tener, por lo menos tener un Estado que se acerque a un Estado eficiente, digamos. La gente lo que le interesa es la educación, le interesa la salud, por ejemplo, tener vivienda, tener calidad de vida, y ha estado muy golpeada en los últimos años, sobre todo en los, qué sé yo, digamos 30 años, 35 años, 40 años, y que se ha venido desmantelando. Y entonces lo que hacen es ese electorado que está muy fragmentado, busca alternativas, ver por dónde se va, pero a la vez es un electorado que está muy manipulado por las redes, por la información. Y, y, es, y ese electorado, la mayor parte de la gente es gente con, digamos, trabajadores de la construcción, o trabajadoras en las fábricas, que constantemente no tienen, digamos, no tienen esa facilidad de informarse bien, entonces buscan, digamos, los medios para tener una información ahí más o menos que les sirva. Y, y todo esto, digamos, va, afectó, digamos, fue muy importante en las elecciones pasadas, y en las próximas elecciones a, va a ser sumamente importante. Entonces, por ahí, yo a veces me hago la pregunta, bueno, la persona que va a votar, ¿qué es lo que quiere? Bueno, por un lado, hay críticos, un montón de resentidos que no están contentos con la eficiencia del Estado, en caso de la salud, en caso de la educación, no están contentos con la seguridad, no están contentos con la eficiencia del Poder Judicial. El caso de la Asamblea Legislativa está también está muy, hay, digamos, una opinión muy negativa, a pesar de que se ha estado trabajando bien. Entonces, es un electorado que está como cegado, ¿no? Va a votar a ver qué pasa, a ver qué pasa. Tal vez es un electorado poco informado. Y por un lado hay un electorado de que sí está consciente y tiene claro de que hay que mejorar el seguro social, hay que mejorar la educación, el asunto de la seguridad, hay que ser más eficiente, que el Poder Judicial tenga más comunicación, digamos, o con el Poder Ejecutivo, o que los tres poderes trabajan juntos, digamos. O sea, porque es un electorado informado. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿cuál de este electorado sería la mayoría? ¿Cuál sería la mayoría de estos de estos grupos de electores que son los que van a decidir al presidente? ¿Cuál va a ser el presidente en 2026? Que ese fue el gran problema de la vez pasada, digamos. El actual presidente, Rodrigo Chávez, que fue si no me equivoco, si alguien me corrige, no importa, que fueron 8 meses o 9 meses, creo que fue ministro de Hacienda, el gobierno de Carlos Alvarado. Fue muy evidente lo que él quería, y incluso impuestos, y quería incluso hablaba de restringir también el presupuesto, manejar mejor la Hacienda, el presupuesto en Hacienda, si ya se hablaba de eso.
Y de pronto, como la gente estaba muy descontenta con el gobierno de Carlos Alvarado por todo lo que hizo, que no vamos a meternos mucho en eso, que porque, digamos, tuvo un nivel de popularidad muy baja y porque, como decía el compañero Julio Varela, de que no tuvo ni un diputado, y si no me equivoco fueron 15,000 votos, fue lo que tuvo. La gente por descontenta con Carlos Alvarado, con el expresidente Carlos Alvarado, de pronto votan por Rodrigo Chávez porque Rodrigo Chávez se rebeló contra Carlos Alvarado y salió. Y además está el otro tema que era Figueres, digamos, en la segunda vuelta, ¿no? Todo con que sabemos, todo el asunto de la corrupción, que supuestamente que se vivió tantos años afuera y que no vino a dar a la cara a la justicia, todas esas cosas, entonces votan por este señor y quede presidente. Pero ahí se puso muy evidente, se puso en evidencia que el electorado que votó por Rodrigo Chávez quiere, digamos, un cambio. Un cambio por esas dos visiones, ¿no? Por el cambio de defender y fortalecer el Estado Social de Derecho y también por qué se puede hacer, digamos, en el sentido de desmantelar algunas instituciones del Estado. Tanto así de que todos sabemos y no es ningún secreto que digamos, los asesores fantasmas de este gobierno son los exlibertarios, digamos, ¿no? Tanto que ahí estuvo Natalia Díaz, todo el asunto, más esa farsa de que está recibiendo currículum, pero ya esos currículos para ministros al principio de este gobierno, pues se sabía quiénes iban. Y sabemos quién está detrás de este gobierno, ¿no? Para no mencionar nombres, pero sobre todo son exlibertarios, ¿no? Que son, digamos, es esa ultraderecha que en cierto modo quieren desmantelar el Estado Social de Derecho. Y son los que se han aprovechado, digamos, de la figura, de apoyando a la figura de Rodrigo Chávez, y en cierto modo no están respondiendo a un electorado que también quería un cambio. ¿En qué sentido? No un cambio, sino el electorado que quería reforzar o quería, digamos, fortalecer lo que es nuestro Estado Social de Derecho. Entonces, por ahí hay una mezcla de cosas que a veces me preocupa, que es lo que está sucediendo actualmente en Costa Rica, que tenemos un electorado poco informado, otros muy, muy informados, pero a la vez están muy manipulados y entonces muchos no tienen claro, digamos, cuál es el camino que tiene que seguir nuestra Costa Rica y lo que es nuestro estado como tal. Voy a quedarme por ahorita por acá, no sé cuánto tiempo me quedo, pero ahí nos avisa. No sé, ¿quedó claro el asunto? Cualquier cosa, duda o me preguntan, por favor. Muy bien, Julio, muchas gracias. Hay bastante tiempo por dicha, falta tamaño rato de conversación aquí y de analizar. Ya pasó esta primera sesión de unos minutos, 15, 20 minutos, cada uno, 25, lo que ustedes hubieran seguido. Como hay bastante tiempo, entonces vamos a no dar solo 5, sino si alguien quiere ampliar con 10 minutos más, hay tiempo. Hemos visto que pues hay muchos temas para analizarlos en este momento, ¿verdad? Porque son temas que ustedes los han mencionado, otros que no se han mencionado, pero que van a ser muy importantes dentro de lo que es el futuro de las elecciones 2026, y no solo importantes, sino también que van a jugar un papel muy valioso en las decisiones del pueblo. Ojalá el pueblo pues lograra percibir hacer una lectura de lo que es la sociedad costarricense, lo que es lo que es
el pueblo costarricense y lograra verdaderamente tomar una decisión sabia, que eso es algo que tenemos que ir discutiendo nosotros. Si queremos tomar una decisión sabia, ¿qué partido habría que ir a apoyar? Que en este momento, de ahí, prácticamente la mayoría de la gente no tiene una decisión, no ha tomado la decisión. Vimos, y ustedes mencionaron ahí lo que era, se habló de la juventud, digamos, de cómo los jóvenes verdaderamente pudieran asumir un papel en lo que es las elecciones, que hace falta esa, pero uno se pone a ver hasta qué punto hay una formación política de estos jóvenes, como se menciona, ¿verdad? Que verdaderamente no lleguen ahí por otros intereses, sino pensando en la sociedad costarricense. Y si son jóvenes, pensando en sus descendientes, ¿verdad? No, ya ellos tienen que saber tomar esa decisión. Y incluso se podría mencionar la misma educación. ¿Hasta qué punto la educación que nosotros tenemos en escuela, colegio y universidad es una que forma políticamente al estudiante, ¿verdad? Que le dan una formación en donde, como mínimo, sembrar la duda, ¿verdad? Como dicen, como decía Descartes, sembrar la duda dentro de lo que es la juventud, que por lo menos se pregunten ciertas cosas. Entonces yo creo que, y a veces uno siente también, al ministerio ya vimos que no le importa nada, el Ministerio de Educación Pública, incluso antes se habló de las rutas de educación. Yo creo que ya se le fue el año al señor Chávez y las rutas nunca se encontraron, ¿verdad? Lo que quedó fue como una picada, un camino ahí como el de la trocha de Laura, la trocha, que ahora en este momento es un charral y no hay nada, ¿verdad? Entonces ahí también hay mucho que reflexionar. Se habló del transfugismo político, ¿verdad? Que son partidos que se prestan como de turecas para darle la oportunidad, qué sé yo, a otro presidente para que llegue al Drugal, gobierno. perdón, se le llama partidos membresía. Partido membresía, ajá. Muy bien, gracias Julio, sí, porque se venden, ¿verdad? Se venden y es como un negocio, prácticamente. Después también se estuvo hablando de, bueno, de la sociedad de los resentidos, que eso es algo muy importante. Nosotros, ya, y los que ya, como dicen, somos viejos, eh, fuimos parte de lo que fue Liberación, la Unidad Social Cristiana, lo que fue los partidos de aquella época, que eran partidos que entraban y salían, y fueron partidos políticos que verdaderamente no hicieron nada por el pueblo, sino que entonces ese resentido político es un resentido que está ahí, como una serpiente, a ver a quién pica, ¿verdad? Para ellos decir que van a apoyar a un gobernante. Es algo, el Estado Social de Derecho, eso es también muy importante, como ampliarlo, porque ¿cómo ven ustedes para de aquí en adelante qué partido verdaderamente puede apoyar el Estado Social de Derecho, la salud, la educación, el ICE, acueductos alcantarillados, y verdaderamente ponerlos a trabajar como deberían de trabajar esos partidos? Ya Julio incluso mencionó ahí. Después hay temas para las elecciones de 2026 como la delincuencia organizada, las mafias del narcotráfico. ¿Qué papel uno le da lástima, al menos cuando uno se cría en el campo? Yo soy sancarleño, ¿verdad? Me crié allá y ahora hablaba con Julio de que él era Pérez Celedón, y uno le gustaría que hubiera un apoyo por parte de los gobernantes a lo que es la agricultura, a los que verdaderamente siembran, pero vea que ahora más bien con este gobierno lo que se buscó fue la importación de productos, y muchos campesinos más bien se quedaron sin el apoyo gubernamental. Entonces, ver cómo está la economía, digamos, esos son algunos temas que ustedes también como conocedores pueden ampliar ahora en esta segunda ronda que vamos a empezar. Pueden ser 5 o 10 minutos cada uno. Después quedan para el final dos preguntas que me las acaban de dar por aquí, para que entonces estos 5 minutos o 10 que van a hablar sea sobre estos temas. Ampliar un poco más los temas que ustedes dijeron, los que escucharon a sus compañeros,
Y después, ya después de que pase esta segunda ronda de participación, yo les hago esas dos preguntas para que ustedes en 2, 3, 4 minutos puedan dar es dos preguntas muy valiosas que verdaderamente vale la pena responderlas ahora después. Muy bien, le vamos a dar otra vez a Pablo el micrófono para que amplíe algunas ideas y se refiera a, a algunas cosas que tal vez le quedaron por ahí que o escuchó de los compañeros que se pueden ampliar. Bueno, gracias de nuevo. Y sí, bueno, como bien los colegas apuntaban, uno de los temas que me quedó pues, resonando un poco fue esto de que, bueno, bien Chávez mantiene un apoyo del 50-60%, como bien lo apuntó el colega bueno, Julio, y el reto del movimiento populista es tratar de que esto pues, se vaya a trasladar en votos, ¿no? En las próximas elecciones. Además de, como también se apuntó, pues el chavismo, pues lo que busca realmente, pues es apoderarse de la Asamblea Legislativa, ¿no? Eh, y esto, pues, algún colega en algún momento ha hecho un comentario de cómo, de alguna otra forma, Hitler también, a partir de obtener este poder absoluto, desencadenó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez que, pues, de alguna otra forma se tenga el poder absoluto, pues, pues puede ser peligroso, ¿no? Esto, pues, apuntaría entonces también a la eventual importancia de la educación que se le puede dar entonces tanto a la ciudadanía, pues a los más jóvenes, para poder de alguna otra forma que deliberen, como bien lo apuntaban las Drubel, y en algún momento en principio, pues tengan este principio de criticidad, ¿no? Ante la realidad, y no más bien que, como ha pasado en el pasado, simplemente, valga la redundancia, simplemente se les compre con buenos incentivos de cómo llegar a una transnacional a trabajar y que su realidad y de alguna otra forma su vivencia termine ahí. Porque básicamente en la juventud de hoy en día está enfocada pues a aprender inglés, alguna tecnología para poderle trabajar a alguna transnacional y es la política de algunos políticos para poder mantener a la juventud en esta actitud de población obrera y ahora tecnológica, emancipada y de alguna otra forma sin criterio. Por lo cual entonces, como decía por ahí algún pensador, pues no hay peor población que la o más bien, la población más fácil de poder de alguna otra forma manipular es la población que de alguna otra forma vive en la ignorancia. Y hablo de la ignorancia en sentido social, en sentido político, hablando de la buena política, no de la politiquería, y además del sentido social con los demás, como bien lo conocemos y como nosotros crecimos, no en el individualismo ni en la particularidad, donde los jóvenes de hoy en día pues se manifiestan gracias a tanta tecnología. Lo vemos como la población joven se aísla, se esconde bajo un avatar, bajo una ficción virtual y no enfrenta y realmente no le interesan las temáticas sociales, políticas, de las cuales a la postre se van a tener que pues, darse a cabo, ¿no? Y también ponerse a colación bajo su responsabilidad, porque ellos son los que de alguna otra forma van a sostener el país. Entonces de ahí vemos donde también la participación ha mermado en la política por parte de los jóvenes y pues también eso se manifiesta mucho en el abstencionismo, ¿no? También como se decía, este declive de importancia, porque antes de alguna otra forma también se daba la política en un factor tal vez tradicional familiar, ¿no? También de tradición, de seguir un partido, de demás, un color político y demás, y esto ya se ha ido perdiendo con los años. Eh, Me parece que pues para bien, pero por otro lado también va quitando ese sabor que tenía la política y más que todo lo que era eh,
la fiesta electoral democrática, ¿no? Con anterioridad. Esto me parece que de alguna otra forma son de los pilares que bien tendríamos que atacar nosotros como docentes, como de alguna otra forma críticos sociales y demás, en fomentar esa criticidad y pues sí, no apelar a, como decía también don Julio, a ver estos discursos violentos que al parecer más bien son los que avivan el interés político en poner la posición en los poderes del país y estas mofas y este tipo de discurso, ¿no? En el cual pareciera entonces una nueva forma de hacer política y una forma de ganar adeptos, que parece pues un poco, ¿verdad?, estrusca. Pero bueno, por otro lado también, pues llamar al ver cómo, ahora que también tenemos tanta facilidad tecnológica, en cómo poder instruir entonces a la población dentro de todo el marco que la política abarca. Ya es muy fácil. Antes pues teníamos que dependíamos de los noticieros, de los periódicos, y a veces algunos de estos tenían tintes políticos inclusive. Entonces, pues ya ahora no, pues ahora ya el ciudadano costarricense con la tecnología podría ser hasta un cuarto poder, ¿no? En alguna otra forma en el país, de opinión, de criticidad, espacios como estos, donde se puede de alguna otra forma gestar, también poder inculcar el diálogo sano entre las personas, entre los jóvenes y demás, haciendo más ejercicios de sufragio, porque inclusive en las escuelas se hace pues parnafernalia de electoral, que al final los chicos y las chicas no entienden cuál es el fondo. Nada más al final al cabo elegimos ahí a alguien, ¿para qué? Para que esté ahí como de representante, pero realmente cuál es el fondo. No, 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 esto no llena realmente en lo que es una educación política, como se debiese, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso de mi parte. Creo que pues, para el próximo 2026 y la fiesta electoral, creo que el propósito es, perdón, disminuir estos vergonzosos niveles de crecimiento del abstencionismo, ¿no? Me parece fundamental, basados pues entonces en una educación política, como se dice. Gracias. Pablo, muchas gracias por sus aportes. Vamos a escuchar a continuación al compañero Julio Varela. Bueno, sí, hay muchos puntos, ¿verdad?, que hay que abordar, que han mencionado los compañeros anteriormente, muchas problemáticas que hablan o mencionan los altos índices de abstencionismo que hay en el país, que esta ha sido la constante en las últimas elecciones presidenciales y en las municipales todavía es mucho más elevado el índice de abstencionismo, ¿verdad? Quiero acotar la parte inicial que mencionaba el compañero Pablo, de la cantidad de votantes nuevos que vienen ahora, ¿verdad? La juventud, esta nueva generación que tiene la batuta, o que va a tomar la batuta de decidir por nuestro futuro y el de ellos, ¿verdad? Eh, Hay que dejar claro que este problema del abstencionismo es como un cáncer en nuestra democracia porque va agravando las problemáticas de nuestra nación, porque la población no se hace responsable de ir a hacer un voto informado realmente, ¿verdad? Un voto crítico, racional. Eh, yo discrepo en ciertos aspectos digamos, ¿verdad? Porque hoy en día, por los diferentes medios de comunicación que existen, redes sociales y demás, se da una constante de muchas fake news, ¿verdad? Que las personas tienden a creer ahora con esta nueva generación de TikTokers que salen ahí hablando cualquier cosa y la población costarricense, la sociedad costarricense, como está resentida, como mencionaba mi tocayo Julio, de ahí, al escuchar un discurso que sea alusivo a su malestar, ¿verdad? O que despierte este malestar que ya hay por el mal actuar de los gobiernos anteriores, tanto del bipartidismo como del PAC. Entonces, sucede que se dan esas problemáticas de que llega una persona al poder como el presidente actual, don Rodrigo Chávez, con un poco más
del 50 y algo por ciento de votos, esto en la segunda ronda, ¿verdad? En realidad, el, como mencionaba el compañero Pablo al inicio, el abstencionismo fue muy elevado, más de un 43%. Y esos tipos de gobierno que llegan, como el de Rodrigo Chávez, politológicamente se conocen como gobiernos con falta de representatividad, ya que es muy pequeña la cantidad de población que lo elige. Entonces, eh, dado esto, quiero continuar con las problemáticas que se han venido generando en el gobierno de don Rodrigo Chávez. Hace unos días discrepaba con un muy buen amigo mío de allá de Pérez de León, al que siempre me topo ahí en las elecciones presidenciales y municipales. Hablábamos de los logros de don Rodrigo Chávez. Y él me decía que en la parte económica el país ha ido creciendo, ¿verdad? Y entonces nos pusimos a hablar y en la disputa que tuvimos, o en la discrepancia que tuvimos, empezamos a consultar diferentes fuentes, entre esas el Estado de la Nación, y ahí nos dábamos cuenta que sí, efectivamente, como por ejemplo, el Producto Interno Bruto del país ha ido una mejora sustancial. Este, yo, ahondando más un poco o más profundo, veo que este aumento económico, esa mejora económica, se da a raíz de que el presidente de la República ha aplicado austeridad en programas de ayuda social, tanto en educación, en salud, en cultura, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro? De que lo que va a suceder es que las generaciones que vienen atrás de la nuestra, o al menos de la mía, que soy un poco más joven que ustedes, eh, de ahí no van a querer estudiar porque el sistema educativo público es muy obsoleto, no van a querer integrarse al ámbito laboral porque los salarios no son competitivos. eh, Va a haber mucha incisión de la población en el crimen organizado, porque la juventud de hoy en día, y lo podemos ver hoy, la ola de delincuencia que vimos en el país, eh, la sociedad es alarmante, ¿verdad? La cantidad de homicidios que hay por día en el país. Estamos hablando que ya hay hasta 3, 4 homicidios se escuchan todos los días a nivel nacional, ¿verdad? No es solo una problemática que se genera en San José o en las zonas costeras. Ya esta problemática se ha ido expandiendo a nivel nacional. Entonces, todas esas poblaciones que no tienen cómo poder estudiar o tener acceso a una educación de calidad, o van a integrarse a la vida laboral, a las transnacionales, como lo mencionaba el señor Pablo anteriormente, y se van a ir despreocupando de sus deberes políticos para con la patria, ¿verdad? Entonces, ya viene la otra problemática de quién van o quiénes van a defender el Estado Social de Derecho que nos queda, ¿verdad? Entonces, es preocupante, ¿verdad? Porque hay un desmantelamiento abrupto en los últimos gobiernos y especialmente en este del Estado Social de Derecho o lo poco que nos ha quedado, ¿verdad? Y don Rodrigo Chávez lo que ha hecho es causar una división a ni- entre la sociedad costarricense que busca desesperadamente una una respuesta a las problemáticas y las necesidades que tienen, ¿verdad? Entonces, nuestra sociedad sí está resentida, pero resentida por el mal actuar de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Y de la corrupción que ha habido y se ha demostrado por parte de los partidos tradicionales y sus integrantes, ¿verdad? Y bueno, y el PAC. Y más recientemente, pues los casos que están saliendo a la luz de este gobierno, de los sobreprecios en las licitaciones de la caja y demás, y esas disputas que se están dando. Entonces, yo quiero, por finalizar, que hay que preocuparse mucho y muy seriamente por esa austeridad que está aplicando el gobierno de Rodrigo Chávez en los programas de ayuda social, porque todas estas problemáticas que he mencionado, y de fijo estoy dejando muchas problemáticas por fuera, se van a ir agravando con el tiempo, ¿verdad? Podemos hablar que de aquí a 5 años los crímenes, los delitos de crimen organizado, como por ejemplo los ajusticiamientos y demás, se va a ver muy aumentado, ¿verdad? Y también hemos visto últimamente como especialmente el narcotráfico se ha ido incrustando en, en nuestra sociedad, ¿verdad? En países como Colombia y como México
especialmente en México, desde el 2021, creo, 2022, disculpen, ya se hablaba de que el gobierno de Rodrigo Chávez estaba negociando con carteles mexicanos, ¿verdad? Y hace poco también desde Colombia se dice que el narcotráfico está muy incrustado en el gobierno costarricense, ¿verdad? Y lamentablemente, digo muy lamentable, pero esto se puede corroborar con las acciones tomadas por el gobierno de Rodrigo Chávez cuando quita la PCD de puestos fronterizos, a los guardacostas, los manda a un lugar que no tienen costas, ¿verdad? Y los quita de puntos claves en los que se dan decomisos de drogas, ¿verdad? Como es allá en la península de Osa. Y también vemos como ha disminuido, especialmente en los últimos 2 años, el porcentaje de decomisos de droga, bueno, especialmente cocaína, en Costa Rica, ¿verdad? Que ha disminuido en un alrededor de un 70%. Bueno, por mencionar algunos ejemplos para aclarar de cómo el narcotráfico se ha ido incrustando en nuestra sociedad y cómo todas esas problemáticas lo que van a desencadenar es que la sociedad costarricense dentro de un tiempo vaya colapsando o vaya quedando peor de lo que estamos ahorita, ¿verdad? Que es muy lamentable. Que ya la inseguridad social que se vive en el país es escandalosa, ¿verdad? Las personas tienen miedo de salir. eh, a mí, las personas cuando vienen aquí a San José o algo así, me dicen, es que yo tengo miedo de ir a San José. Y no tengan miedo de venir a San José. La seguridad social está por todo lado. Lo que se da aquí se da en todo el país, lamentablemente. Y eso sería por el momento. Muy bien, Julio, muchas gracias por su participación. Vamos a pasar ahora a la otra parte con Julio Loría. Adelante, Julio. Bueno, compañeros, siguiendo con el tema y que ya algunos compañeros lo han tocado, de, del Estado Social de Derecho, que es la mayor preocupación mía, eh, yo a veces he pensado que este gobierno o estos grupos que están este personaje o los que están detrás de este actual gobierno, los grupos estos políticos, grupos que han financiado las campañas y están apoyando este gobierno, con este personaje, de que es nuestro presidente, eh, lograron encontrar un terreno fértil. ¿En qué sentido? De toda una campaña que ha habido de estigmatización muy fuerte hasta el sector público, hasta contra el sector público, eh, que está muy, digamos, relacionado con lo que es el Estado Social de Derecho. Entonces ya la gente han puesto a pelear, digamos, al sector privado, al sector público, desde hace muchos años. No y solo- y- y lo han hecho los medios de comunicación. Parece que hay problemas de audio, ¿verdad, Julio? Medios de comunicación. Y este gobierno Ajá, y ahora sí. o ha creado todo un ambiente, digamos, violento, cosas de discurso de odio, o que ha calado muy bien un sector del electorado, estigmatizando todo el sector público, y incluso el pasado, del, muy atrás, el tema preferido fue contra la Universidad de Costa Rica o las universidades públicas, por ejemplo, que los privilegios, que los salarios. Para este gobierno también. Y no solamente la
ahora universidad pública, sino que toda la institución tiene muchos temas con este asunto de la nueva ley de empleo público y contra el sector público, mantenimiento o lo que es el Estado Social de Derecho. El problema mío que soy historiador, que el Estado Social de Derecho que se venía desarrollando de los años 40 para acá, y después viene con la Segunda República, y que tuvo un tiempo de que se crearon las instituciones, las instituciones cumplían su función, no plenamente, pero cumplían, digamos, cumplían, porque sabemos que la Segunda República está creada bajo una visión de una socialdemocracia a la tica, Europa. ¿Me están escuchando? Es que se me paró un poquito. La caja del Seguro Social, en el caso de la educación, digamos, eh, todos tenían esa posibilidad de ir a la escuela, al colegio o a la universidad con los filtros que tiene la universidad por falta de presupuesto y todo el asunto, pero en cierto modo funcionaba. Claro, lo ideal es tener un modelo como el modelo nórdico, por ejemplo, como lo que es el Estado eficiente en Noruega, Suecia, Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Pero funcionaba, digamos, esa visión, pero también recordemos que la Segunda República hereda, digamos, toda una cantidad de transformaciones de los años 40, ¿no? Que es el Código de Trabajo, la Caja del Seguro Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, la ley de casa baratas, que después ya se convierte en lo que es todo lo que es el INBU, todo el asunto. Y digamos, bajo una visión de esa troika de que fue liderada por el Partido Comunista aquellos tiempos, que cambia después a Guardia Popular, que Manuel Mora, después viene Calderón, y después viene, digamos, sacralizado esa dupla, esa unión por la Iglesia Católica. Y todo eso va a contribuir a lo que es todo lo que es ya con la Segunda República, lo que es la creación del ICE, pues se crea el INBU, después más adelante se crea el AIA, el ICE, entonces todos estos elementos forman lo que va a ser nuestro Estado Social de Derecho, que es sumamente importante para lo que es el desarrollo de la democracia en Costa Rica, porque mucha gente cree que la, democ la democracia es ir a votar, digamos, cada 4 años, o tener un sistema multipartidista y todo el asunto. Es que en realidad la democracia está nutrida, digamos, por una serie de elementos de que pensar en que el ciudadano tenga una calidad de vida, digamos, y que tenga todas esas garantías de vida dentro de su vida, digamos, su forma de vivir desde la salud, la educación, todo el asunto. Eso forma parte de toda esa democracia. Pero el gran problema es ese, ¿no? El gran problema es que desde cuando se da el desmantelamiento prácticamente con los PAE de los años 80 para acá, el Estado entra, digamos, en un proceso largo, digamos, muy largo, hasta hoy, muy largo, de que han venido, digamos, debilitando bastante las políticas de los diferentes gobiernos y, como hablaba anteriormente, y han creado toda una atmósfera muy negativa dentro del electorado hacia las instituciones del Estado. Entonces, aparte, digamos, que yo hablaba de una sociedad resentida en la buena palabra, en el sentido no de ofender a la gente por ser resentido, también todo este proceso ha creado, digamos, el votante suicida. Yo le llamo así, es el votante suicida. Va por lo que se le presente, está, y
y para mí fue muy evidente esto con el asunto en la segunda vuelta que hablaba ahora Julio, la segunda vuelta. Es el votante suicida. Y lo vimos en Argentina con Milei, ¿eh? Es el votante suicida prácticamente. Y, y lo estamos viendo en Ecuador, por ejemplo, ¿no? En Ecuador, con todo el problema este que hubo en Ecuador, por ejemplo, con Lenín Moreno y que todo, y pues viene el otro que no duró 2 años y resto, con todos sus problemas ahí de ingobernabilidad, siguen votando, digamos, por la derecha, por todo. Sabemos que hay un montón de factores, las redes, las campañas contra, digamos, contra un modelo más social que representa la otra parte. Y ahí está, son votantes suicidas. Y en Costa Rica lo tenemos, desgraciadamente lo tenemos. ¿Qué tal? El votante resentido y suicida. Entonces, y yo me da miedo y me preocupa que para el 2026, creo que ahora Pablo hablaba o Julio, no me acuerdo, de que todavía este presidente tiene los niveles de popularidad entre el 50 y 60. Aunque es relativo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque a veces las encuestas, aunque sean de la UCR, va dirigida a, a cierta población, pero el que decide, digamos, es el día de la elección. El día de la elección, el votante es el que decide. A veces eso es relativo. Es preocupante, pero también es relativo. Y ellos están muy confiados de que, por ejemplo, este gobierno está muy confiado, aunque hablaba Julio también que no tiene un partido definido todavía, pueden, digamos, tener un bagaje fuerte, digamos, un apoyo fuerte en las próximas elecciones y creo que van a manipular mucho y ellos van dirigidos precisamente a ese tipo de electorado que yo hablaba anteriormente, que es el electorado resentido y ahora el electorado suicida. Por ahí me quedo ahorita un poquito, tal vez sigamos. Muy bien, Julio, muchas gracias por sus aportes. Está interesante la conversación y los temas que se han discutido, hablando del tema que es muy importante, yo diría, porque todos los temas dentro de lo que es la política son importantísimos, pero el Estado Social de Derecho, lo que es el sector público, digamos, es algo que ha servido o sirvió muchos años como una especie de colchón para que muchos sectores sociales tuvieran ascenso dentro de lo que era la sociedad. Incluso una clase media que ya no existe prácticamente en la sociedad costarricense, fue la clase media que estuvo protegida por ese sector y la clase pobre por lo que es el Estado Social de Derecho y las instituciones públicas. Desde luego que a veces uno se crió en ese ambiente. Digamos, sobre todo Julio y yo nos criamos en el ambiente del Estado Social de Derecho, en donde yo recuerdo que en San Carlos mi madre me llevaba a ponerme las vacunas, me llevaba al hospital el maestro, todo prácticamente de gratis. Y había cuando comenzaron a poner lo que fue la electrificación ahí en el pueblo donde yo vivía, cuando llegó acueductos y alcantarillados. Es decir, uno tiene en sí una mentalidad muy agradecida con el sector público, ¿verdad? Con lo que fueron las instituciones, en donde verdaderamente fueron instituciones que lo protegieron a uno. Incluso había gobiernos que financiaban, tenían financiamiento para ese tipo de instituciones, ya ahora más bien les están quitando, ¿verdad? Al menos la mayoría, yo diría, también hijo de la educación pública. Escuela, colegio y universidad, uno recibe educación pública, lo que podríamos decir gratuita y obligatoria, ¿verdad? Pues en la universidad yo recibí beca 11 porque era campesino que venía de San Carlos y estudiando filosofía. Yo me pongo a ver en este momento, si alguien estudia filosofía, seguro no le dan beca.
o se la quitan, el gobierno se la quita porque dice que en qué va a trabajar, ¿verdad? O que eso no va a servir a la producción nacional, ¿verdad? Entonces vaya, incluso ya ha habido una mentalidad entre los políticos de tratar de eliminar carreras, ¿verdad? Carreras que para incluso para ellos no tiene ningún sentido porque no son carreras productivas que generen riqueza a la sociedad, supuestamente, ¿verdad? Que eso es mentira porque se genera riqueza desde otro punto de vista, ¿verdad? No es la riqueza económica que quieren los políticos. Entonces, a mí me parece que las instituciones públicas es algo que tenemos que tener muy presente nosotros, porque yo verdaderamente soy defensor de la institucionalidad pública, del Estado Social de Derecho, que es cierto que muchas veces los mismos trabajadores del sector público no amaron a sus instituciones, muchos, como decían, se aprovechaban más bien de que tenían una serie de beneficios y que también tenían ahí mismo lo que era todo el apoyo de la institución. Entonces muchos lo que hacen, y uno sabe eso, incapacitaban, no iban a trabajar, metían familiares, es decir, también es desgraciadamente esa forma de ser del empleado público a veces generó que muchos costarricenses entonces no tengan un sentimiento negativo hacia la institucionalidad pública. Y después vienen los gobernantes como eh, Luis Alberto Monge con sus paes, ¿verdad? Y ahí comienza ya a desmantelar la institucionalidad pública. Realmente, si los gobiernos no cambian, si nosotros no cambiamos los gobiernos, yo creo que en unos años no va a haber instituciones públicas, digamos, va a haber solo empresa privada y cada uno, de ya de seguro yo no estaré, pero habrá mucho joven que va a tener que costear su salud, va a tener que pagar en una privada o hacerse un préstamo en un banco privado, en un banco del Estado, para pagar 5, 10, 15 millones de una operación, ¿verdad? Entonces, después la educación va a ser toda privada prácticamente, van a eliminar muchos beneficios de la educación pública. Ojalá no suceda eso, ¿verdad? Ojalá verdaderamente. Por eso el tema de hoy es importante de estar viendo a futuro qué es lo que le espera a Costa Rica. Porque en este momento no tenemos nada claro, digamos, son ciertas ideas especulativas de lo que puede pasar, pero ya en noviembre y diciembre ya sabemos lo que va a pasar, casi, casi. Entonces, eso es algo que es bueno irlo reflexionando para que la gente conozca la importancia que tiene uno tomar una buena decisión cuando se vota en las elecciones. Por ahí ustedes también hablaron de la ignorancia social, creo que fue Julio Loría. Y yo creo que eso se da mucho porque incluso nosotros sabemos, ustedes, tres y yo como profesionales que hemos trabajado, la ignorancia social, uno puede ser un gran máster, ¿verdad? Un doctor, pero eso no me quiere decir que yo sea inteligente políticamente hablando, sino que más bien esa ignorancia social está muy ligada a otros factores, y eso es lo que, digamos, eso podría ser lo que hace falta trabajar verdaderamente en la sociedad costarricense. Porque una persona que tenga maestrías, que tenga doctorados, en vez de tener clara la visión política, más bien no la tiene, ¿verdad? Entonces, y uno lo ve actualmente, vean, si uno critica en Facebook al gobierno de Chávez, un montón de gente lo primero que le dice, ay, que usted está defendiendo liberación, ay, que usted está defendiendo al PUSH, ¿verdad? Ay, que usted está defendiendo al PAC, ay, es que usted es comunista. Entonces, eso es digamos, lo que todo uno ve que ahí está la ignorancia social. No se da una discusión que verdaderamente, porque, cuáles son los argumentos por los cuales yo critico al presidente actual. Entonces, eh, los otros se van por la tangente sin tener argumentos suficientes para defender, no defender, sino para atacar y tener la capacidad suficiente para decirle al otro, hablemos de política, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir al último segmento. Aquí hay dos preguntas para
para ustedes. Después al final hago un comentario y ya vamos cerrando la actividad. Estas dos preguntas también tienen todo el tiempo faltan todavía 40. Podemos escoger algunos minutos para hablar sobre esto. Las dos preguntas son las siguientes. Se las voy a hacer y ustedes la tienen ahí presente para que puedan hablar. Porque hemos hablado en política y lo que viene dentro del 2026, ¿verdad? Entonces, las preguntas son, dice, ¿qué futuro político analizan ustedes tienen los partidos tradicionales? O sea, ¿qué futuro político analizan ustedes tienen los partidos tradicionales? O sea, como el PUSH, PLN, el PAC, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven que tienen futuro, de aquí en adelante, o si ya esa capacidad de organización y de llegar a la población costarricense ya no la tiene. No quiere decir que esté uno a favor o en contra, sino un análisis de ver si esos partidos tradicionales tienen futuro. Y la otra pregunta es si ustedes visualizan un nuevo movimiento político, ustedes visualizan un nuevo movimiento político que enfrente al chavismo o este llegó para quedarse. O sea, si ustedes creen que va a haber, como dicen, un nuevo movimiento político que logre enfrentar al chavismo, o el chavismo ya es algo que se quedó, como dicen, como partido político en Costa Rica, o como lo era el figuerismo, el calderonismo, que fueron partidos que se quedaron. Entonces, si el chavismo va a seguir o puede existir un partido político que se enfrente al chavismo. ¿Y qué futuro les ven ustedes a los partidos tradicionales? Muy bien, empezaríamos otra vez con Pablo, en el mismo orden. Eh, en referencia a la primera pregunta, pues creo que el proceso electoral a partir de estos últimos 4 procesos electorales ha dictaminado, y creo que si ya Figueres no lo logró, pues en su momento ya una retoma de este bipartidismo, ¿verdad? Hablando del PLN y del PUS como partidos políticos en su momento predominantes. Me parece que ya se pierde a través también de la gestión de la gente más joven y de cómo va pasando también la gente mayor que de alguna otra forma votaba por un color político y no realmente por la propuesta política. Entonces, ya este romanticismo político, ¿verdad? De generación en generación que se venía dando en algún momento, creo que ya tiene su ruptura en alguna criticidad de la gente joven y también del manifiesto por hacer algún cambio. Y se dio, pues, y se ha visto, ¿no? Pues intentó, creo que en algún momento con el haber elegido a Laura Chinchilla con el PLM, una opción más maternal, ¿no? Por su lado. Después se probó pues, con el PAC y ahora, bueno, con 2 veces y ahora con Chávez. Se ve que por alguna otra forma la tendencia a querer experimentar algo nuevo. Aún así, no quiere decir que estos partidos no tengan injerencia pues en la política como tal, ¿verdad? Si bien vemos el reciente el malestar que hubo, y la división que hubo en la Asamblea, una controversia, a la propuesta de reducir la deuda política, por ejemplo, de destinar para las elecciones del 2026, la cual de alguna otra forma se estiman 90.000 millones de colones, y los primeros que de alguna llegaron y alzaron la voz, hicieron toda la protesta, fueron los liberacionistas. Claro, porque de alguna otra forma ellos se dejan el 30% de esta política. Entonces, al final y al cabo, hasta qué punto tienen o no injerencia, ¿verdad? En la política, pues bueno, ahí lo podemos socavar un poco, ¿no? Y ver de alguna otra forma, y esto tiene algo que ver también con lo que apuntaba en un principio, y al primer punto que apuntaba, desde que, ¿con qué razón de alguna otra forma el ciudadano hace un partido político? ¿Por verdadera soberanía o por negocio? Entonces, aquí vemos de alguna otra forma cómo entonces también, pues bueno,
se tergiversa un poco. Si gusta, dejamos aquí mi respuesta para tal vez hilarlo con la primera pregunta a todos y después contestar la segunda, no sé, cómo ustedes parece. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Escuchamos a Julio Varela. Adelante, Muchas, Julio. muchas gracias, don Andrés. Bueno, en relación al futuro político que tienen los partidos tradicionales, ¿verdad? Bueno, actualmente podemos hablar de partidos tradicionales como el PLN, el PUS, el PAC que está ahí en alas de cucaracha, ¿verdad? Que están intentando revivirlo, y el Frente Amplio que tiene ya una trayectoria de poco más de 20 años en el ámbito político costarricense. Eh, ya, con cuando el PAC ganó las elecciones con Guillermo Solís, se rompió pues ese bipartidismo tradicional que hacía mención Pablo. eh, Se viene a dar esa constante de que la población costarricense quiere en sus ansias un cambio que les traiga cosas positivas a sus vidas, ¿verdad? Hay un punto muy importante que mencionó Pablo, que es el acceso a la deuda pública que tienen los partidos políticos. Y otro punto muy importante que quiero acotar junto con esto es la estructura política que tienen los partidos políticos, ¿verdad? Que al menos el PLN sí todavía se conserva una estructura política sólida. Lo vemos reflejado en la Asamblea Legislativa con 19 diputaciones. Y al menos creo que el PLN va a dar una pugna fuerte por, por, por las diputaciones en la Asamblea Legislativa. Parece ser, como lo mencionaba al inicio, que la apuesta del PLN va a ser don Álvaro Ramos, y con él van a buscar volver al poder después del último gobierno de ellos, que fue con doña Laura Chinchilla. Entonces, eh, yo creo que en las elecciones pasadas también, en segunda ronda, don Rodrigo Chávez llegó a la presidencia porque el adversario en la segunda ronda era José María Figueres, ¿verdad? Y ya sabemos que la sociedad costarricense le pasó factura a don José María todos esos años que se fue del país, y con la historia del que el tamalito y que quería volver, y por más que quería, no volvió a hacerle frente a la justicia, ¿verdad? En los casos en los que se le veía involucrado. Entonces, es claro que el pueblo está cansado de la corrupción. Por otro lado, el PUS, la constante del PUS ha venido de crecimiento, ¿verdad? Cada vez son menos las curules a las que tienen acceso en la Asamblea Legislativa. El PAC está ahí, como lo mencionaba, en Alas de Cucaracha, ¿verdad? No podemos decir que está muerto de viaje, porque hey, ahí se ve que todavía tienen adeptos a este partido, los cuales están viendo a ver cómo lo resucitan. Mucho futuro no le va al PAC, la verdad. Eh, eh, Al Frente Amplio, por su parte, yo lo veo como un partido que ha hecho una oposición fuerte y racional ante ey, esta motosierra que han estado volando en el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Eh, lo veo como un buen competidor al menos por las curules en las diputaciones. Sin embargo, todavía lo veo muy lejano que llegue a la presidencia de la República, porque vivimos en una sociedad que se deja manipular, por así decirlo, ¿verdad? Por estos temas del comunismo y demás, con estas falacias con las que atacan al partido, y que al partido lamentable, y que lamentablemente la sociedad costarricense no hace por donde informarse por medios oficiales de la labor que vayan realizando los diferentes partidos políticos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, esa sería mi perspectiva. Sí, creo que el PLN puede dar la pugna, ¿verdad? Otro tema que quería acotar y que no quiero que se me vaya, que es muy importante, porque yo voy a las elecciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a estos lugares,
veo los diferentes métodos que utilizan los partidos, al menos los partidos tradicionales que tienen acceso a una deuda pública robusta, bueno, para ellos que tienen, reciben buenas cantidades de dinero, entonces lo que hacen es que se ve que siempre el electorado está indeciso a la hora de llegar a ejercer el voto. Entonces lo que hacen los partidos tradicionales es que buscan, bueno, como tienen bastantes vehículos a su disposición, entonces van a los diferentes pueblos y empiezan a recoger a todas las personas y le dicen, llame a su tía, a su primo, a fulanito y fulanita, que vamos por ellos eh, y los traemos a votar. Y en ese trayecto de la casa al centro de votación es cuando, por lo general, se ve que hacen que las personas les den el voto, ¿verdad? Eh, una cosa que a mí me parece muy mal es que los partidos políticos hacen de la deuda pública como si fuera algo de ellos cuando realmente es del pueblo. Y, y lamentablemente los partidos políticos dicen, bueno, si usted no me da el voto, o los representantes de esos partidos, si usted no me da el voto, pues yo no lo llevo al centro de votación para que usted ejerza su voto, cuando es un derecho, ¿verdad? Entonces, esa sería mi interpretación por el momento. Muy bien, Julio, muchas gracias por el aporte. Vamos a escuchar a Julio Loría. Bueno, lo que es el Liberación Nacional y el PUS, ambos partidos tienen una maquinaria electoral muy fuerte. A pesar de que están, digamos, diezmados y han perdido mucha fuerza, siguen manteniendo una maquinaria electoral que trabaja muy bien, que trabaja muy bien, porque en ambos partidos se mantienen siempre las mismas, las cúpulas que mueven, digamos, mueven a este partido. Por supuesto, no estamos hablando de los mismos partidos de hace 30 años, con el bipartidismo, pero sí se mantienen y están diezmados, pero ellos mantienen todavía un electorado que es fiel. Es un electorado no tan grande como anteriormente, pero es fiel. Es fiel a ambos partidos. Y ahí van a estar, pero que vayan a sacar, digamos, el 40%. Liberación siempre se va a mantener con ese 22%, 21%. El PUS se va a mantener siempre con el 10, el 11, el 12, por ahí. Ya el chavismo sí, el chavismo, aunque yo creo que el partido que está inscrito creo que, no sé si fue para las municipales, pero yo creo que a nivel nacional está en lo que es lo que son a nivel nacional, está Costa Rica aquí manda, creo. Por ahí, van por ahí, creo. Van por ahí. Y entonces sí se queda. Como el fabricismo, que llegó un partido y se quedaron, tienen 8 diputados, creo. Así es el chavismo, se quedó, llegó para quedarse. Pero el electorado no es tanto como ellos están pensando o como la gente está pensando. Por eso lo del apoyo de la popularidad es muy relativo. Tal vez dame un chance, yo sé que no es incómodo el asunto, tal vez poco esa es la idea, quedémonos aquí para después si me da chance, duro para seguir, que me están buscando un momento. Perfecto, perfecto, Julio. Con respecto a estas dos preguntas que se les hizo, yo al menos tengo también mi forma de ver. Yo creo que como ustedes lo han dicho, yo no veo que desaparezca el push y liberación. Yo creo y tomando en cuenta también que los costarricenses es un electorado muy moldeable. Digamos, hoy están aquí, mañana están allá, se van con otro partido, dice, ya estos no los quiero, yo ahora voy a irme con el nuevo.
Entonces, como que no existe como una especie de conciencia, llamémoslo así. No hay Aquí estoy, conciencia perdón. ideológica, muy poco lo tienen, la conciencia ideológica. Lo que hacen es más bien estar, como hablábamos antes, de un lado para el otro, ¿verdad? Entonces, lo que eran aquellos que hoy estaban con Liberación, mañana están con el PAC, pasado mañana con el PUSH, sale un partido nuevo, se van con Fabricio, ¿verdad? Entonces creo yo que eso hace que no haya seguridad. Yo creo pero sí hay una base, como decían ustedes, de liberación y la unidad. Yo creo que sí puede volver a ese bipartidismo dentro de unos años, digamos. Y no, yo personalmente no creo que el chavismo se quede como se quedó el figuerismo o el calderonismo, porque incluso ustedes vieron que fue muy poco el porcentaje con que le ganó Chávez a Figueres. ¿Ya? Fue como un 2%, algo así, fue un 2, un poquito más. Y recordemos que Figueres más bien lo apoyó mucho la gente de ir a una segunda vuelta con todo el bagaje que traía de cosas malas, ¿verdad? 10 años, como lo mencionaron ustedes, allá en Suiza, creo, que se había robado tanta plata, nunca vino a dar cuentas. Después llegó, se metió y casi el 50% de los costarricenses lo apoyaron, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que no están, yo no los veo muertos, esa es la verdad. Yo no los veo muertos como partidos tradicionales. El PAC sí le veo un poquito más porque el PAC, desde mi punto de vista, fue como un rejuntado, que se llegó y se hizo el PAC y llegó un montón de gente de otros partidos, igual con cierto nivel de pesimismo de los partidos tradicionales. Entonces, vean que estuvo Solís y Carlos Alvarado 2 años seguidos, le dieron la oportunidad de dos administraciones seguidas. Entonces, y después de ahí ha venido a menos. Por eso es bonito estar viendo aquí cómo está el asunto y en noviembre a ver cómo está el asunto, ¿verdad? Si se sigue manteniendo la misma situación o hay partidos que han crecido más y ya los candidatos a ver quiénes son. Entonces, por eso es importante hacer un análisis con tiempo, ¿verdad? ¿Puedo continuar Vamos la a ver. idea, Duval? Julio, adelante. Sí, y me disculpa la gente que de otros países están escuchando, y lo que pasa es que aquí, esa es las reuniones virtuales son así. Eh, y disculpe un poco el, el corte que dice. Sí, sí, pero sí, el chavismo como, yo creo, duda que sí se queda, sí queda. Incluso cuidadito, porque están como muy engañados, cuidadito está dentro, como la reelección no es seguida, después los 26, sería como el 30, que eran las otras elecciones después del 26, hasta se vuelve a lanzar Rodrigo Chávez otra vez. Y va a estar ahí ese grupito apoyándolo. Pero no es, pero como un partido más, digamos, como se quedó el fabricismo, por ejemplo, ¿no? Que ahí se mantiene. Pero sí, pero lo que es el PUS y lo que es Liberación, sí, por su maquinaria electoral, son partidos y que tienen, digamos, gente que lo sigue, un grupo, una generación de los calderonistas en cierto modo, aunque se salió Calderón y después, pero se mantienen ahí, social cristianos y los liberacionistas, que aunque se han debilitado bastante, pues se mantienen ahí por y la maquinaria electoral trabaja muy bien en esos dos partidos. En el caso del Frente Amplio con sus altibajos por todo el problema de la gran campaña sucia que hay contra el Frente Amplio, partido, sí, tiene como 20 años, 6 diputados, igual que el Partido Liberal Progresista, que tiene 7 diputados, que ahí es un partido que recoge también gente del movimiento libertario, gente más moderada, digamos, de derecha, se mantienen ahí, pero y el Frente Amplio, que es un partido, digamos, de izquierda, el único que está en la Asamblea Legislativa eh, que podríamos decir que se visualiza que
va a tener, en el caso de Frente Amplio, va a tener una buena, un buen apoyo y una buena fuerza por el papel que está jugando los 6 diputados. Y por el lado del liberal progresista, también vemos que todo ese sector que hay de gente que no está contenta con el Estado y que quieren una reforma, una transformación del Estado, como que están depositando esa confianza también en el Partido Liberal Progresista. Y en el caso del Frente Amplio, aquellos que quieren defender el Estado Social de Derecho, que es digamos, el partido que más, con un discurso más claro de la defensa del Estado Social de Derecho. Liberación han querido recuperar ese discurso, pero ellos son culpables, ellos mismos son culpables del desmantelamiento del Estado Social de Derecho junto con el PUS. Y ellos como que quieren retomar nuevamente ese discurso de la socialdemocracia que hace tiempo perdieron y que tomar ese norte ideológico que tenían en los años 70, que incluso algunos analistas políticos dicen que la socialdemocracia en Liberación Nacional se murió prácticamente con la muerte de Daniel Oduber, por ejemplo, ¿no? Después viene el larismo y prácticamente, junto con el larismo, prácticamente se roba o asalta lo que es al Partido de Liberación Nacional, y el PUS ni hablar con toda esa, aunque ellos lideran esa, levantan esa bandera de las garantías sociales y que las reformas también, y que la doctrina social y todo el asunto, pero prácticamente estos partidos son con un discurso muy ambiguo, un discurso muy ambiguo que incluso lo que hace es confundir. Sí, el Frente Amplio es mucho más claro en su discurso. Yo creo que los liberales progresistas en eso sí también son muy claros en su discurso. El fabricismo siempre con ese conservadurismo y esas cosas, pero yo creo que el fabricismo va de picada. Yo creo que es un partido que poco a poco va perdiendo fuerza y va desapareciendo. El PAC, mira, yo no hablo ni del PAC porque yo tengo un criterio muy radical. Para mí el PAC fue una farsa, fue una farsa política. Hablaban del progresismo y todo eso, y como decía Drubal ahora, yo le llamaba el partido del picadillo. Recogía de todos los partidos y mucha gente que no tenía ningún criterio ideológico o una visión ideológica entraba ahí con tal de que también resentidos que venían de otros partidos y todo el asunto, ¿no? Y aparte de eso, una vez me asusté porque creo que fue un líder, un alto del PAC, que decía que el PAC era un partido ideológico, sin ideología. Y yo, eso, mira, eso existe. Yo me preguntaba, eso solo en Marte o en la Luna, no sé. Entonces, desde esa vez, yo empecé a decir, pero esta gente no está en nada, como un partido sin ideológico. Y después sí, claro, pues se le ve, se le nota en el último gobierno con Carlos Alvarado. Pero que reviva, estoy de acuerdo con Julio, no creo que ese partido, Mayon, no creo que, que digamos que le ayude el síndrome de Lázaro, como dicen. Yo no creo. Podrá participar y tendrá siempre los PAC-Lover, que son como 15,000, que fueron los que votaron aquella famosa elección que hubo de candidato y que duraron casi como un mes y medio para poder contar 15,000 votos. Por ahí. Y aparte, yo creo que yo no sé qué están pensando esa gente, es un gran error. ¿Cómo van a nombrar como candidata a la esposa de Carlos Alvarado? O sea, yo no sé en qué mundo estarán. Si la gente salió muy descontenta y los niveles de popularidad de Carlos Alvarado han sido los más bajos, casi muy cerca de Carazo, por ejemplo, ¿no?
Ya Carazo, sabemos el asunto con Carazo, ¿qué fue? Y la historia no le ayudó, como dicen, ¿no? A Carazo. Pero no veo entonces, yo lo que estoy pensando acá, me llamó mucho la atención las elecciones en Perú, ustedes recuerdan las elecciones en Perú, que era un montón de partidos y cada uno sacó sus cuotas ahí. Y el pobre Castillo ahí después a la segunda vuelta, pero sin ningún apoyo ahí los diputados, por eso es que se les da el golpe de Estado a Castillo y todo el asunto. Pero era como un montón de partidos que sacaron votos cada uno y ahí están. Y aquí está pasando lo mismo, ¿no? Está pasando lo mismo. Yo pienso que no hay que preocuparse tanto por el chavismo. Sí se va a mantener como una tendencia, un partido ahí, porque ahí es un grupo, digamos, financiero fuerte que está detrás del chavismo y todo el asunto, y es un grupo. Muy bien, Julio, muchas gracias por su participación. Estamos ya a unos 10 minutos de terminar el programa. No sé si porque vi como que Pablo y Julio Varela no dijeron si se iban a quedar el chavismo. No, sí lo dijeron y no. Y me confundí, no sé si Pablo quiere decir algo y muy No, breve quedamos en responder esa segunda. Muy pregunta. breve. Bueno, yo realmente no me atrevería, pues, a aventurarme a decir si se va a quedar o no se va a quedar el chavismo. Bueno, hay una pequeña latencia. Ya estamos bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Aunque si yo no me atrevería de alguna otra forma a aventurarme a decir si se va a quedar o no el chavismo. Cosas y más analizando lo que ustedes, colegas, lo han dicho, ¿no? En primera instancia, lo que don Osvaldo dice me parece muy certero, que, bueno, Chávez electo, aparte de que fue por un 2% que le ganó, también por la mitad de la población. Entonces eso no dice mucho, realmente, de la posición que pueda tener, digamos, de alguna otra forma la ciudadanía a posteriori de las elecciones a venir, ¿verdad? Pero sí, por el otro lado, pues sabemos que el chavismo es como un germen, ¿no? Que de alguna otra forma se ha diseminado por varios otros partidos políticos. La misma Pilar Cisneros, pues lo ha reconocido y ha dicho que hay 6 o 7 partidos de los cuales el chavismo está buscando a ver por dónde se filtra. Entre esos creo que uno que se llama aquí Costa Rica Manda, el otro Pueblo Soberano, Renacer Democrático, Unión Patriótica Costarricense, y bueno, y podemos seguir, inclusive uno que tenía como filial como a la prima de Bukele o alguna cosa. De alguna otra forma, pues esto se da un panorama donde se está diseminando el chavismo y pues va a tener alguna otra forma impacto y va pues a costar, ¿no? De alguna otra forma erradicarlo del sistema político, de alguna otra forma donde ya se colocó. Pero como bien don Asdrúbal lo denotó en un principio, pues estos ejercicios son básicamente para eso. Entonces, de aquí pues nosotros especulamos y pues a la postre vamos a contrastarlos en el tiempo, ¿no? A ver qué es lo que va a acontecer. Gracias. Julio Varela, ahí. Bueno, yo respondiendo a esta segunda pregunta, pues yo coincido con los dos compañeros, con Pablo y con Julio. Este, Creo que el chavismo no va a volver a la presidencia porque hay una serie de problemáticas que se dan, ¿verdad? Entre las que se menciona, bueno, yo mencionaba al inicio, ¿verdad? Que para usted optar por la presidencia ocupa un partido político. Pablo lo mencionaba, el chavismo tiene como 6, 7 partidos políticos y realmente no sabemos a cuál partido se van a inscribir, ¿verdad? Y quiénes van a ser las personas que van a llevar la batuta del chavismo para intentar conservar el poder, al menos en el poder ejecutivo, ¿verdad? Que es la presidencia. Puede que tengan acceso a una cierta cantidad muy limitada de curules, ¿verdad? Porque lo mismo pasó con el, el PAC, es un hijo del PLN, ¿verdad? Porque la mayoría de personas que integraron o que fundaron el PAC
son personas disidentes del PLN, ¿verdad? Como Tom Solís y compañía, que se fueron y fundaron el PAC. El chavismo tico o el gobierno del chavismo tico también es un rejuntado de personajes que han estado afiliados o asociados a otros, a estos partidos tradicionales como el PLN, el PUS y el PAC, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estos partidos se empiezan a fraccionar, ¿verdad? Porque hay una clara división, ya el PPCE es obvio que no van a aceptar a nadie del chavismo porque desde hace mucho tiempo están peleados con los María Pizar, ¿verdad? Y esto lo hemos reflejado en las votaciones cuando se dan en la Asamblea Legislativa de diferentes proyectos de ley, la división que hay, al menos interna, de- del PPCE. Entonces, me llama la atención y me preocupa también, ¿verdad? El tema del financiamiento y las estructuras paralelas que se dan cuando los partidos políticos tienen acceso a la deuda pública, bueno, o al menos las estructuras paralelas que se han demostrado que estuvieron conformadas para las elecciones aquí con el PPC y que causas que están en investigación, ¿verdad? Entonces, repetir, coincido con mis compañeros, no creo que se quede el Poder Ejecutivo. El chavismo es un movimiento que va a estar ahí fluctuando porque también vemos también que hay un descontento con las personas que le votaron en algún momento a Rodrigo Chávez con la esperanza de que iba a ser realmente ese cambio que ocupaba el país para mejorar tanto en sistema educativo, cultural y demás. Y de ahí, lamentablemente, las promesas de campaña quedaron en eso, ¿verdad? En solo promesas. Entonces, eso sería mi perspectiva para esa segunda pregunta. Muy bien, a Julio, por la participación. Vamos a ahí ya a cerrar, nos quedan 3 minutos, faltando 5 para las 8 se cierra el programa porque hay otras programaciones en las emisoras cuando lo retransmitan. Entonces, bueno, antes de cerrar, mandarles un saludo a todas las mujeres que nos están viendo. Mañana es el Día de la Mujer, ¿verdad? Es el 8 de marzo. Y decirles pues que la pasen bien y que luchen por sus derechos. Aunque el Día de la Mujer debe ser todos los días, los 300 y resto de días, 325 días del año, pero hay un día, entonces mandarles una felicitación, un saludo y hacerles un llamado a que reflexionen políticamente y defiendan sus derechos como lo hacen una gran cantidad de mujeres, ¿verdad? Entonces, felicidades en el día de ellos. Agradecerle a Pablo, Julio Varela, Julio Loría, a Pablo Oporta por la participación de hoy. Agradecerles a todos los que están viéndonos hoy y nos ven y nos escuchan en las emisoras que van a retransmitir. Es un programa bastante que se presta para la discusión. Tanto Julio Loría como Julio Varela como Pablo Porta hicieron bastantes comentarios muy interesantes y que nos llevan a seguir reflexionando. Y desde ya quedan invitados para noviembre y diciembre, ¿verdad? Que para que desde ya comiencen a estar ahí pendientes y ahí podemos buscar un expositor más para que sean 4, ¿verdad? Porque ya que está tan encima, las elecciones estarían a 2 meses, porque es creo el 1 de febrero. El 1 de febrero del 2026 y sería en esa fecha. Entonces ya estaríamos nosotros con todo lo que es más o menos el conocimiento de qué puede pasar en el 2026. Esperemos que pase lo que pase, sea lo mejor para nosotros. Muchísimas gracias por participar a ustedes, agradecerles a los tres la participación y entonces aquí ya nos despedimos. Muy buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias por muchas la gracias. invitación. Creo que Muchísimas Ahora, ahora se gracias. me cortó, entonces, si no quedó. Bueno, pura vida. placer, un Bueno, Muchas placer, gracias por todo. un placer haberos tenido aquí. Ya ahora podemos separarnos ya de las. Y que pasen buena noche. buenas noches. Igualmente, Madruga. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Julio.